voy a dar. Esto más o menos es una historia, por eso que yo insisto mucho en los gabinetes. ¿Cómo es importante para la investigación el modelo experimental? Sumamente importante. No se puede hacer experimentos en humanos, con rara excepción, ¿no? Algunos donan su grasita a través de una cirugía plástica, se puede hacer algo. Toda la historia está sobre la base de modelos experimentales. Ahí veíamos que Friedrich Meisker, trabajando con pus, que eso es fácil de conseguir, ve la nucleína. Al observar la célula, porque todos ustedes son observadores, investigadores ya de por sí, que la medicina eso nos enseña, ¿no? A observar. Él ha observado de que, como era químico más, entonces dosifica, pues, de qué está formada una célula. Encuentra proteínas, encuentra lípidos, encuentra carbohidratos. Y una sustancia que no era ni carbohidrato, ni lípidos, ni proteína, y le da el nombre de nucleína. Y sabemos ahora que en el núcleo hay DNA, hay RNA. Entonces, por eso le pone nucleína. Luego, sus colaboradores, por ejemplo, Altman, encuentra que es una parte ácida, entonces le pone ácido nucleico. Albert Kossel, Premio Nobel de Medicina y Fisiología del 2010, encuentra de que los ácidos nucleicos estaban formados por bases púricas y pirimídicas. Entonces, nosotros como estudiantes de medicina de segundo año llevando bioquímica y biología molecular, también tenemos que saber con mucho detalle lo que son las bases púricas y pirimídicas. Eso les muestra el Harper. Adenina, guanina. Y pirimídica, citosina, uracilo y timina. Su estructura química, cómo se enumera. No les voy a exigir ángulos, incluso ya se conoce el ángulo, todo se conoce a escala. Ustedes, por ejemplo, pueden saber las dimensiones, eso lo agrandan con la misma dimensión, y hacen un escalamiento y pueden hacer bases púricas y pirimídicas con las mismas dimensiones que ellos han encontrado a nivel, ni siquiera nano, ¿no? Bien, algo que no se observa, pero sin embargo se siente. Miren, después Griffith, utilizando ratones y neumococos. Este era uno de los primeros en decir, el material genético está en el DNA, está en el núcleo. Y Avery después ya un poquito más o menos, por casi la misma fecha, el ácido desoxirribonucleico transmite las características. Son experimentos muy bonitos, que uno lo puede hacer en laboratorio. Pero imagínense en ese tiempo pensar, ¿no?, que se puede hacer en laboratorio experimentos, que a uno le dan la idea de que el material genético está en el núcleo, la herencia está en el núcleo, y el núcleo contiene DNA. Eso ahora para nadie es, pues, desconocido. Un chiquito de primaria ya sabe. Ellos sí dicen ADN, ¿no? Nosotros con la terminología internacional decimos DNA. Eso son las bases púricas y pirimídicas. Si ustedes ven, este es el anillo púrico. Ustedes tienen que aprender a reconocer. Esa es una purina y esta es una pirimidina, ¿no? Se conocen las angulaciones, el ángulo que forma entre carbono, nitrógeno, nitrógeno, carbono, es decir, el ángulo. Son bases planares. Está así, lo pueden poner así. ¿Me entienden, no? Entonces, esto es un hexágono con 50 metros. Una ligera inclinación, lo pueden poner así. ¿Han entendido? Igualdad. Pirimidina es músculo plano. Puede estar así, así. Entonces, así es como tienen que imaginar desde un punto de vista molecular, en 3 dimensiones, tridimensional. Las moléculas siempre se ven tridimensionales. Difícilmente ahora en un libro se puede plasmar eso, pero sí cuando ya entremos en el campo de las holografías, ¿no?, lo vamos a poder ver así, tridimensional. Y aquí lo más importante, ustedes se van a fijar, es la numeración.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En cambio, ya ven, va como las manecillas del reloj. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Saben por qué les digo que es importante? Porque si digamos, yo les digo 6-aminopurina, 6-aminopurina, que es del carbono 6 de la purina, sale un grupo amino. Ya saben que es un grupo amino. Entonces la 6-aminopurina es la adenina. Entonces la adenina y la guanina tienen esta estructura de purinas. La citosina, la timina y el uracilo tienen esa estructura básica de pirimidinas. ¿Está claro? Entonces ahí ustedes se van a complicar. Pero tampoco yo les voy a exigir que sepan de memoria 6-aminopurina, 2-oxopurina, 4-metil purina. ¿Se imaginan? Eso agarran el libro de Harper y consultan. Página 340. Ahí está. Entonces estamos tomando el Harper como modelo frente a esta charlita que les estoy dando. ¿Cierto? Era importante, ya saben que es que la investigación es esa. Por ejemplo, ha habido Avery, y después vamos a ver, ha habido Chargaff. No les ha interesado que era la herencia, lo que les ha interesado es la estructura química. Dentro de la estructura química, por ejemplo, cualquiera de ustedes dice, ay, ¿qué cosa siempre pues el DNA? ¿Qué cosa hay que lo distinguir de los demás? Ya van a encontrar esas dos estructuras. Entonces les va a interesar estudiar las estructuras en diferentes modelos, en ratones, en levaduras, en bacterias, en hepatocitos humanos, en todo. Y siempre van a encontrar que está formada por purinas y pirimidinas. Siempre. Ese era en principio uno de los trabajos, ya vamos a ver, de Chargaff. No le interesaba nada, presenta su trabajito, era microbiólogo en la Sociedad de Neumología, y nadie le da bola. Ah, qué bonito. Pero nadie ha pensado como Watson y Crick, que eso les ha servido para estructurar el modelo de la doble hélice. Ahora, lo que vamos a ver, antes de que pase, es la biosíntesis de esto. Cómo se sintetizan las purinas y cómo se sintetizan las pirimidinas en nuestras células. Y una vez que se sintetizan las purinas y pirimidinas, claro, lógicamente van a formar ácidos nucleicos. O también simplemente se quedarán como nucleótidos. ATP, GTP, CTP, TTP. ¿Está claro? Y luego, después de haber cumplido su función, ¿cómo se degradan? Bonito que hemos visto con los aminoácidos. Se sintetizan los aminoácidos no esenciales en las células y después cómo se degradan. Igualito con esto. Ah, pero también como los pasos son enzimáticos, van a haber alteraciones. Y una de esas enfermedades en las alteraciones de la degradación de las purinas es la enfermedad de Lesch-Nyhan. Famosa enfermedad. Lo ha hecho más famoso porque un estudiante de segundo año de medicina es el que ayuda. Ustedes ven a echar a Google o Wikipedia. En este momento no me recuerdo si era Lesch o era Nyhan. Por eso lleva el nombre de los dos. Y Nyhan o Lesch era el profesor de pediatría y el otro era un estudiante de segundo año. Que le ayuda. Y comienzan a observar. Eso vamos a ver. Entonces, uno de los hombres que les decía que estudió purinas y pirimidinas, sin importar qué consecuencialmente, qué cosa encontraba en todos los seres humanos o seres vivientes. Encontraba purinas, pirimidinas. Y por eso el señor, que no ha sido galardonado con el premio Nobel, pero ha contribuido mucho, Chargaff, dice, aislé DNA, esquema no sé de dónde conseguí, de diferentes organismos y medí las cantidades relativas de cada una de las 4 bases microbianas. Y aquí mis resultados, así muestro. Entonces ustedes dicen, había hecho
en timo de ternera, en vaso de buey, en levadura, en el bacilo de la tuberculosis. Pero lo interesante, ¿qué encuentra? Concentración de adenina, de timina, de guanina, de citosina. Así muestra los resultados. Entonces ustedes ven y dicen, bueno, aquí para mí no significa nada, pero si ustedes ven con ojos ya de diferente naturaleza, ya no lo acostumbrado a ver, hay una bonita expresión que pueden sacar de esto, una relación, mirando nada más. Yo les he dicho, como la bioquímica es una rama experimental, ¿cierto? No, nunca es igual a las concentraciones, siempre hay un poquito de variación. Por les decía, el ATP, ¿cuánto libera? 7.3, ¿qué cosa? Kilocalor mes. Pero alguien me dice, yo he leído 7.28, está bien también. Yo he leído 7.1, está bien también, porque es experimental. Igual aquí, experimentalmente les muestra este cuadro. Si alguno de ustedes mira, dice, ¿qué les llama la atención? Así como están mirando. Hay algo que está mostrando, pero que en ese tiempo también los mismos, la gente que asistía a esas conferencias, han mirado, bien bonito, pero no han visto esta relación. Miren aquí no se muestra tanto, pero sí, digamos aquí, o aquí, que la concentración, digamos, de adenina es casi igual a la concentración de timina. A ver, y que la concentración de guanina es casi igual a la concentración de citosina. Aquí un poquito, ¿vale? Y aquí. ¿Se han dado cuenta? Eso. O sea, en otras palabras, esa es la base de la herencia. Pero en ese tiempo, ¿qué iban a pensar en eso? Gracias a esa relación, nosotros somos como somos. Nosotros somos diferentes a las bacterias. Aunque las bacterias, ustedes dosifican, ¿qué cosas tienen? Por ejemplo, el bacilo de la tuberculosis tiene adenina, timina, guanina, citosina. Y la concentración es, esto es igual a esto, esto es igual a esto. Nosotros también, pero lo que va a variar es la cantidad. ¿Se han dado cuenta? O sea que entre un ser viviente no hay diferencias desde ese punto de vista, solamente en la cantidad y la secuencia, lógicamente. Cantidad y secuencia. Después todos somos igualitos. Aquí sí no hay racismo. Este trabajo durante tiempo ha sido cerrado. Nadie le daba bola. Nadie. Hasta que Watson y Crick sí eran dos tipos bien inteligentes. Watson más que Crick. Bueno, según mi criterio, ¿no? Este observa. Y ahí está más viejo Chergaf, ¿no? ¿Y qué dice Edwin Chergaf? La proporción de adenina es igual a la de timina, a T. Y eso siempre se van a recordar. A, 2 rayitas, T. Que vamos a explicar también por qué 2 rayitas y por qué 3 rayitas. Es que entre adenina y timina siempre se forman 2 puentes de hidrógeno, por la estructura misma. Y entre guanina y citosina, 3 puentes de hidrógeno. Siempre. Eso nadie puede ir en contra de eso, porque estructuralmente es así. Encaja exactamente. ¿Está claro? Y luego, ¿qué ven? Las relaciones, la proporción de guanina es igual a la de citosina. Y aquí falta ponerle 3 rayitas que les he dicho. Las relaciones de guanina y citosina es igual a 1, en otras palabras, ¿no?
La proporción de bases púricas AG es igual a las bases pirimídicas TG. Eso después uno se explica cuando ya sabe cómo es la estructura del DNA. Sin embargo, la proporción de ATGC era característica de cada organismo, pudiendo tomar por tanto diferentes valores según la especie estudiada. Este resultado indicaba que los ácidos nucleicos no eran la repetición monótona de un tetranucleótido. Existía variabilidad en la composición de las bases nucleóticas. Eso es, digamos, algo que él estaba pensando en otra cosa. En cambio, nosotros ahora sabemos que exactamente en la estructura del DNA, enfrente de una adenina siempre hay una timina, siempre. O si es timina aquí, enfrente va a estar una adenina. O si es guanina aquí, siempre va a estar una citosina, haciendo apareamiento. Esa es la base de la herencia. Esa es la base de la herencia. Por eso que uno pensaría y dice, nuestros hijos, en un momento dado, si todos tenemos las 4 bases nucleotídicas, pues en un momento la mujer se embaraza y los hijos pueden ser perros o gatos. Si es igual, o por él le nace una bacteria. Imagínense si piensan de esa forma. Y no, pues, de perros, hijos perros. De ciertos padres, perros, salen hijos buenos. Eso en chiste era, ¿no? Pero es así. Ese es el estudio más grande. Lo mismo, el estudio más grande. Pero aquí ya se ve timo, esperma, germen de trigo, Saccharomyces, Escherichia coli, Mycobacterium tuberculosis. Este es un bacteriófago. Figo X174. Este es otro bacteriófago. O sea, virus, ¿no? Es la misma correlación. ATGC. No hay dónde perderse. Alguien quería encontrar una diferencia grande, pero no. Siempre enfrente de una adenina y una timina, enfrente de una timina, una adenina, enfrente de una citosina, una guanina. ¿Cómo se ve? Con la proporcionalidad. Es una proporcionalidad. ¿Cómo harían esto? Pues la cosa es que han presentado resultados. Y allá por la época del 1940 y tantos. Más o menos a nivel de la Segunda Guerra Mundial, imagínense. Y sigue. En todo esto, más o menos, si ustedes se fijan, estamos más o menos por el 1940, por ahí. Los ojitos ya miran a la vida desde otro punto de vista. Ya no desde el punto de vista teológico, lógicamente, hasta ahí vienen encerrados en la parte teológica, con las ciertas religiones. El origen es divino y hasta ahí nomás. Porque es la bioquímica, una ciencia experimental. Si lo teológico es real, entonces tiene que dar respuesta a la parte experimental. Pero uno, para saber qué es la vida, tiene que ser nomás pues molecular. No tiene que pensar en otra cosa. En esa época los biólogos caen pues, porque los biólogos que miraban, fotografiaban, contaban hojitas, veían diferentes razas, unos blancos, negros, chinos, amarillos, pero no se dan cuenta que negros, blancos, chinos, amarillos, todos somos igualitos desde el punto de vista molecular. No hay diferencia. Entonces, los biólogos paran porque eran muy reduccionistas en ese tiempo. Ahora no, pues ahora son biólogos moleculares, en 2019, ¿no? Ya la concepción ha cambiado de la biología. Hasta en nosotros ha cambiado. Yo me acuerdo hasta hace poco, por el 1990 y, ya les voy a decir, 79. Todavía yo iba donde los biólogos a ciencias puras, todavía eran vegetarianos, eran
estudiaban la flora, la fauna, así, sacando fotos a los pájaros. Sin embargo, miren, ¿quiénes revolucionan todo esto? Han sido físicos. Y uno de esos es este señor Schrödinger. Es bien famoso este señor Schrödinger. Si ustedes leen, era un físico que ustedes por ahí van a escuchar algún nombre. Después que era físico, se dedica a la bioquímica, pero escribe libros de ciencia ficción. Ustedes por ahí van a leer revistas, van a la feria del libro. Schrödinger, el gato, Schrödinger. Después, bueno, el código genético también tiene Schrödinger. Hay una serie de obras que incluso se proyecta al futuro, igual que Julio Verne. Escribe que el viaje submarino, 20.000 de leguas de viaje submarino, viaje a la luna. ¿Ya han visto? Se ha hecho realidad. Y este señor igual se proyecta ya a la robótica y demás cosas. Miren, se está haciendo realidad. En este momento hay robotcitos que semejan a la libélula. ¿Se han fijado, no? Avesitas ya hacen, mosquitas. Es terrible esta palabra. Este señor, el que tiene toda la historia, escribe una obra bien famosa. Y esa obra famosa se llama What's Life? ¿Qué es la vida? Pero con un enfoque físico, porque él era físico. Es la única manera de saber algo en la vida, y para saber qué es la vida hay que darle un enfoque físico, molecular físico. Si ustedes ahora entran a Wikipedia y ponen ¿qué es la vida?, bajan el libro completito. Es bien interesante lo que está sucediendo. Yo no podía conseguir ese libro. Al final uno de los estudiantes me decía, pero todavía aquí se baja bien rápido. Incluso agarrado, me ha regalado el libro. He leído y no he entendido. Es otro lenguaje. Lea de un físico. Igual que ustedes escriben un libro médico y que lea el peluquero. No lo entienden. Y miren, What's Life? Premio Nobel de Física. Sin embargo, escribe sobre la vida. Es su libro. Aquí, pero yo se los resumí algo. Pero por lo menos, ¿no? Él captaba algo. Que dice, una de las características esenciales de la vida es el almacenamiento y la transmisión de la información. Y considero que esta información podría estar en un código genético, dice, que pasaron los padres a los hijos. Este código debería ser compacto, complejo y estar escrito a un nivel molecular. Para ese tiempo, ¿no? Aquí ya salían los biólogos, los mismos médicos ya nos daban contra la pared para entender lo que es la vida. Pero eso les ha servido. ¿A quiénes? A 3 premios Nobel de Medicina y Fisiología. Fundamentalmente eran 2. Yo me refiero a Watson y Crick. Ahí hay algunas rositas por aquí. Siempre hay errores, ¿no? Y la historia es bien interesante de estos hombres. Yo quiero que ustedes sepan, porque van a ver cómo la formación de un hombre está en función a que después, bien formado, puede pensar de diferente manera y contribuir a la medicina. Watson, niño prodigio. Creo que entre los 17 y 18 años ya era licenciado en biología, solo. A los 22 años ya era doctor en biología. Y después de doctora, su postdoctoral, claro, lógicamente
se asocia, ¿no?, a grandes hombres en aquel tiempo. Es toda una historia que algún rato debe estar por ahí escrito, ¿no? Y su profesor le dice: ¿quieres saber más? Te voy a becar, lo beca, porque él quería saber algo más sobre el DNA, sobre la herencia. Estaba bien inquieto. Entonces, la única manera es de que aprendas más, algo más de un modelo, tener un modelo experimental y tener una técnica para llegar a lo que vos quieres. Por azares de la vida, de Estados Unidos se va a Londres, a Cambridge concretamente, lo becan, ¿no? Y justamente ocupa ahí tienen un edificio donde los alojan a los investigadores que hacen su posgrado, postdoctoral, y era doctor, y justamente lo conoce a Crick, que era inglés. Ese señor sí era físico. Va a la Segunda Guerra Mundial, claro, con su conocimiento de física, ¿no?, entre los submarinos. Vuelve y a los 35 años retorna y toma nuevamente su doctorado para ser doctor en física. Y se conoce. Cada uno tenía líneas diferentes. Él tenía que saber toda la estructura molecular de las proteínas, a él le dan algo sobre proteínas, nada que ver con DNA. Pero entre los dos conversan. ¿Dónde creen que está la herencia? ¿O qué molécula es la base de la herencia? Dice, puede ser el DNA, debe estar en el núcleo. Estos ya eran bandidos, ya habían leído a Schrödinger, What's Life. Sabían algo de Chargaff, habían leído también. Por eso que en la revista que ellos publican, solamente una bibliografía de 6 citas bibliográficas. 6, o 7. Y dentro de eso está Chargaff, dentro de eso está Avery, dentro de eso está Schrödinger. Miren cómo es la casualidad de la vida, ¿no? Van a caer al laboratorio de Wilkins. Este era un físico que trabajaba con cristalografía de rayos X. Esa era una técnica para ese tiempo. Para nosotros, por ejemplo, ya está pasando los rayos X a la historia. Porque en mis tiempos, ¿qué cosa? Una fractura, rayos X. Dolor de vesículas, rayos X. Todo era rayos X, rayos X. Uno miraba, aquí está la vesícula, aquí hay un cálculo, aquí hay un hueco, digamos, a nivel pulmonar. Un hombre común, vulgar y silvestre dice, ¿qué miran estos médicos? Nosotros miramos eso y interpretamos. No es verdad, esto es tuberculosis, esto es un tumorcito. Aunque no bien claro, igualito en ese tiempo cristalografía de rayos X. Pero ¿qué hacen? Rayos X a nivel molecular, a las moléculas les sacaban. Y este señor era capaz, y estaba juntamente ahí, sí, viene una señora famosa a trabajar con Wilkins. Ustedes deben acordarse. No era Curie, no. Rosalind Franklin. Era física la señora. Y bien bonita. Otra cosa que ni se arreglaba, ¿no? Podría haber sido galardonada con el Premio Nobel de Medicina y Fisiología también ella. Pero muere, y muere con cáncer. Y ahí uno dice, el cáncer, ¿por qué le venía? Porque trabajaba con radiación. Y juntamente hoy está aquí Franklin, Rosalind Franklin. Y esta es la cristalografía de rayos X. Miren, uno dice, si no es cosa del otro mundo. Igualito, nosotros, por ejemplo, nos sometemos para una radiografía a rayos X, ¿no es verdad? Los rayos X nosotros nos ponemos aquí, algunas cosas rebotan y aquí nos muestran los huesos, ¿sí o no? Partes blandas, partes, eso van a llevar ustedes. Claro, ahora imagenología ya hemos avanzado mucho. Pero eso, en lugar de ponerse aquí ponen el DNA o moléculas. ¿Y qué cosa se observa esto? Las manchitas. Esa es una difracción de rayos X.
Y de esas manchas uno tiene que interpretar la estructura del DNA. Bien interesante. Pero, ¿dónde estaba la grande falla? Estaba aquí. Porque tenía que ser una muestra bien purificada de DNA, hidratada en sus condiciones fisiológicas. Por eso ustedes van a escuchar difracción de rayos X del DNA A, del B, del C, y la única que tenía esa capacidad de purificar, de ver estos detalles, era Rosalind Franklin. Por eso tiene y saca unas fotografías bellas, pero también egoísta, dicen, porque sacaba la fotografía y no hablaba mucho con la gente. Caracterizó así, le daba sus fotos, lo guardaba. Y era una foto, la que estaba bien clarita, era la foto 51, creo. Pero esto lo tenía guardado, nadie conocía. Y según cuentan que Watson o Crick o Wilkins habían entrado a su escritorio y lo habían mirado. Es decir, era un hurto científico, ¿no? Esa era la historia. Este es el aparato. El DNA es como el oro de Midas, el rey de Midas, ¿no? El que lo toca enloquece. El 54, no sé qué. Esta con un poquito más de detalle, ¿no? Como a través de eso se ve que es una molécula. Si ustedes ven, es una molécula simétrica el DNA, que tiene ciertas características. Pero esta foto tendrían que ahora traducirlo a moléculas. Ahí estaba lo difícil. ¿Qué cosa más muestra esto? Nada. Si unos, pues, aquí vamos a sacar que el DNA está formado por las 4 bases, y enfrente a adenina hay una guanina, enfrente a la timina hay una adenina, enfrente a la citosina hay una timina, que están por dentro y por fuera los radiofosfóricos. Y es una doble hélice de cadena antiparalela, tanto detalle. Simplemente a través de esto, ese era el gran reto. Si no, cualquiera de nosotros podía ver. Y esa era la radiografía de esta señora famosa, Rosalind Franklin. Ahí está más bonita, ¿no? Pero sin embargo, ahí todo esto se ha realizado en Londres, en Inglaterra y en Estados Unidos. ¿Qué? Había otro señor, era un ingeniero químico, Linus Pauling. Ya le gustaba trabajar con moléculas, con modelitos experimentales, así, modelos moleculares. Ya hacía las moléculas, y el estudio de las proteínas decía, no, las proteínas son tridimensionales, no, son así planares, tienen una estructura, un volumen en el espacio. Y él decía, la falta de una estructura de un aminoácido en una proteína y puede causar una enfermedad, y no estaba lejos. De ahí sale que la anemia falciforme, solamente un aminoácido cambia por otro, valina por glutamato, y nos da toda una anemia, una estructura, incluso el glóbulo rojo pues cambia de forma, es así, es en semiluna. Ustedes han visto, ¿no? O no nos han mostrado nunca. Uno observa los glóbulos rojos como sombreritos de México, mexicanos, ¿no? Pero si ve una anemia falciforme así, como semilunas. Miren cómo el cambio de un aminoácido por otro traía ya una enfermedad. Entonces él ya decía, las enfermedades pueden ser causadas a nivel molecular. Pero ¿cómo demostrar si era químico? Pero sin embargo estaba también interesado en el DNA. No van a pensar, no, él decía, el DNA, ¿qué estructura tiene para perpetuar la especie? Y si es que Watson y Crick se atrasaban un tiempo, el señor se hubiese ganado otro premio Nobel de Medicina y Fisiología. Porque este señor era premio Nobel de Química, luego premio Nobel de la Paz, un político y a la vez un científico.
Estaba bien cerca. Y lógicamente, casi al mismo tiempo, Linus Pauling dice, en el Caltech, el Instituto Tecnológico de California, sus conocimientos de química, junto con una nueva y poderosa técnica denominada cristalografía de rayos X, para descubrir la estructura de una forma sacacorchos presente de muchas proteínas. Yo ya sabía. Linus Pauling ya sabía que algo así era el DNA, pero no sabía cuántas hebras, y se equivoca. Él dice 3 hileras. ¿De dónde sacaría eso? Y sin embargo, aquí de 3 y aquí Watson y Crick dicen, no, este viejito está equivocado, es de doble hebra. Y él mismo reconoce cómo un compuesto hidrofílico va a estar por dentro de la estructura. Si es hidrofílico debería estar por fuera. ¿Por qué? Porque hidrofílico con hidrofílico. Porque el DNA está en un mar, está en agua. Entonces el ácido fosfórico no puede estar por dentro, tiene que estar por fuera. En contacto con el medio. El medio es agua de nuestras células. Nosotros somos agua, nuestras células igual. Si ven el DNA está así, pero su entorno es agua. Es el grande error de un gran químico no haber considerado. Claro, no sé, qué burro. ¿Cómo lo va a pensar? Imagínense un premio de química no pensar en eso. A veces sucede. Y era la estructura propuesta por Linus Pauling. No sé en qué libro estaba aquí. Yo quería poner las referencias. Aquí están las referencias. En el Proceeding National Academy of Science. El PNA es. Ahí así pone su estructurita. Se ha equivocado. Totalmente equivocado. Pero esos eran los grandes protagonistas de Watson y Crick. Miren, aquí no hay modelo experimental, sino sus modelitos eran latitas, hechas a escala. Miren. Yo tengo otra foto así después de 50 años, ya más viejitos los dos. Y ahora sabemos que el DNA tiene esa estructura. Este es original de... hay algo más bien bonito, ¿no?, que a mí me interesa mucho. Él era solterito, Django, él era casado. Y la esposa de Crick, él le hace este trabajito. Le dice, es así, 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 le cuenta, yo te lo voy a dibujar, le dice. Y ese es el dibujo que se presenta en la revista Nature, cuando presentan el modelo, ellos. Y es el mismo libro, en el mismo libro de Harper, en honor a ellos, siguen manteniendo ese esquemita, la estructura. ¿Ves? Entonces se van a fijar. ¿Ya han encontrado página? No, hay una del DNA. Esa es. Sí, es parecida, es la misma. Es ¿cómo les puedo decir? Es el honor, ¿no?, de haber hecho esta señora ese esquema. Y miren aquí, esto ya con bolitas así. Entonces ellos dicen sobre esto. Dicen, una es de cadena paralela. Vamos a ver lo que es cadena paralela. Si una serpentina va en este sentido, la otra serpentina va en el otro sentido. Y después hacen esto. ¿No es verdad? Y cada una cadena alfa. B quiere decir de que es un DNA preparado especialmente. No es el A, es el B.
incluso que por cada vuelta cuentan, aquí, por ejemplo, de aquí a aquí, si ustedes se fijan qué dimensión hay dos dimensiones solamente traducidas, una es 3.4 Armstrong y el otro es en nanómetros, 34 nanómetros, es lo mismo, una es sistema internacional y el otro es lo antiguo. El ancho incluso se calcula 2 nanómetros. Americanos. Entonces ustedes se fijan aquí, estas rayitas consideran que son las bases, adenina, timina, ¿sí? Planares están por dentro. Por fuera una ribosa y más allá entre ribosa y entre nucleótido y nucleótido ácido fosfórico que tiene que estar aquí afuera, porque todo esto es líquido, agua. En cambio, Linus Pauling al revés propone que el ácido fosfórico está por dentro y las bases púricas químicas por fuera. Y dice, ¿cómo es posible? Si son hidrofóbicas, debería estar por dentro. Claro, tampoco van a pensar de que ellos lo han propuesto así alegremente, no. Han consultado a grandes químicos. No ha sido, y han tenido mucha suerte también el misterio de las coincidencias, ¿no? A mucha gente, justo estaban en una reunión, lo han visto a un químico, lo han agarrado al químico y le preguntaban ¿qué posibilidades hay de que esto esté así, así? Y el otro, los otros, sin saber qué estaban haciendo, daban toda la información. Todo esto está descrito en un librito que escribe Watson, lo que les estoy hablando. Bueno, yo tengo hartos libros, ¿no?, de historia, pero el que más me ha gustado ha sido el libro de Watson mismo. Escribe el DNA. Y su título era DNA. También lo van a encontrar en Wikipedia, sus libros de Watson. Ha debido escribir hasta la fecha unos 6, 7 libros. Uno de ellos es el primero que escribe. Hay otro libro que escribe Watson, se llama El Gen, uno de los primeros libros. Porque era un tipo bien culto, bien formado. Sabía química, sabía física, sabía biología, sabía escribir, ¿no? Biología molecular del gen, el primer libro que escribí. Es un librito así como para mí en aquellos tiempos cuando era estudiante. Un poquito de genética, herencia, un poco de física, un poquito de química orgánica y después ya la parte genética. Yo lo tengo